Muy buenas tardes, ya estás aquí platicando en familia en el 1040 de AM, en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara. Y estoy muy acalorada, pero muy contenta porque ya estás aquí conmigo, como este equipo que hace posible toda la transmisión para que tú nos escuches. Como es Telma Coronado, Arturo Cervantes, Alex Lugo. Y el día de hoy, en este martes de Derecho, tengo a la licenciada maestra Juana Rodríguez. Juanita, bienvenida. Muchas gracias. Pues vamos a hablar de un tema que creo que es importante, el seguir con esta situación de ser incluyentes con las personas discapacitadas, saber qué derechos tienen hoy en martes de Derecho y poder sensibilizarnos, poder entonces pues abrirnos el corazón, abrir las manos para trabajar y que puedan llevarse a cabo estos derechos que ellos tienen. Justo de eso vamos a hablar, derechos de las personas discapacitadas. Así es que si tienes comentarios, preguntas, pues aprovecha aquí a la licenciada. Los teléfonos en cabina son 3122-1190, 3647-1883, el WhatsApp 3310-190712. Por Facebook a través de Inbox, Mujer el Sexto Sentido, y en Twitter, en Familia 1040. Así es que ya sabes que aquí tenemos un espacio para ti. Si estás escuchándonos en la noche, pues también mándanos ahí que nuestros compañeros nos digan por medio del WhatsApp que tu pregunta, y con muchísimo gusto lo podemos leer y responder al día siguiente. Juanita, antes de empezar, yo te quiero presumir, ¿sí? ¿Va con todo? Ok. Porque vamos a tener en Radio Mujer un evento del poder sentirte bien, un evento para aprender hábitos saludables y mejorar nuestros estilos de vida. Va a estar, ya me lo estoy saboreando. Va a haber varias conferencias, como la del doctor Gilberto Priego. Él es nuestro médico gastroenterólogo de aquí, de Radio Mujer, conductor de Quiero Vivir, y nos va a platicar de cuándo el estrés afecta mi salud. Luisa Ortega, nuestra nutrióloga de cabecera, conductora de Nutrición y Vida, nos va a abrir los ojos sobre las verdades, mentiras y fantasías de la nutrición. ¿Y qué tal Leti de Huerta nos va a enseñar a cocinar la perfecta combinación de temporada? Sándwiches y ensaladas. Ella es chef y conductora de La Canasta a tu Mesa. Y Alex Sánchez nos va a enseñar, nos va a dar un regalo, porque si lo aprendemos bien, le prestamos atención, vas a ver cómo, de veras, créeme, la vida cambia cuando sabemos usar técnicas de relajación para liberar la tensión y la ansiedad. Esto, nos beneficia en nuestra salud física y emocional. Y además, ¿tú te acuerdas que el último evento de aquí de Radio Mujer se amenizó y tuvimos el gusto de tener a la Rondalla Motivos con su música romántica? Pues va a estar otra vez. Además, va a haber muchos regalos, entre ellos una estancia en el Hotel Tesoro Manzanillo de 3 días y 2 noches para 2 adultos y 2 menores gratis. Y regalaremos también una serenata. Así es que el poder de sentirte bien, un evento para tu salud, van a estar muy, muy consentidos. A las primeras 300 personas que lleguen se les dará impresas las recetas de la clase de Leti. Te recuerdo, es el sábado 28 de mayo a las 9:30 de la mañana en Expo Guadalajara. Y además, es entrada libre, no tienes que pagar absolutamente nada. Gracias a nuestros patrocinadores, como son Jovit, Me Quiero, Me Cuido, Imelda Joyas, Servirles un Placer y Tienda Naturista Arganza. Entonces ya agéndalo y nos vemos este sábado a las 9:30. ¿No está padrísimo, Juanita? Genial. Bien rico, Sí. ¿verdad? Ay, pues ahí te esperamos. Bien, y entrando ya al tema, los derechos de las personas discapacitadas. Primero, ¿a quién se les llama personas discapacitadas?
Bueno, cuando aparece la convención en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas fue en 2006, aun cuando ya había trabajos previos desde el 94, donde están las reglas uniformes para la igualdad de oportunidades, ahí se empieza a trabajar el concepto de discapacidad, dado que había diferentes percepciones de la discapacidad en las naciones, ¿no? Entre ellos los discapacitados, los minusválidos, y Naciones Unidas fue muy enfático en anteponer siempre la persona, el no cosificar a la persona, y por ello aparece el término de persona con discapacidad. Entonces los conceptos que se estilaban de una manera anterior en ese momento ya quedan invalidados. Entonces los derechos como minusválidos, discapacitados. Sí. Bueno, a mí alguien me dijo que ya, o sea, que ya también se volvió a acotar, ¿no? Que no son con capacidades especiales. Así es. Las cosas con su nombre y hay que mirarlas, ¿no? Ahí tienen una discapacidad, que tienen muchísimas otras cosas maravillosas. Claro que sí. Pero sí, porque ¿sí tener una discapacidad no involucra el que puedan hacer o ejercer otras tantas aptitudes y capacidades que tienen, porque una persona tal vez puede tener una discapacidad física, pero intelectualmente es igual o más que nosotros. Digo, para eso están más que la muestra de los grandes científicos, que algunos de ellos tienen diferentes discapacidades y que en la actualidad son los que postulan la teoría social y científica que todos vivimos, ¿no? Entonces, se acuña el término persona con discapacidad a partir de la convención. México la firma en 2008 y aparecen las primeras normas aquí en México. No tiene mucho. No, de hecho, esta convención es la más reciente, a excepción de la de pueblos indígenas. Entonces, son las últimas que se han estado firmando a nivel internacional. Wow, bueno, pues más vale tarde que nunca. Qué bueno que ya se está haciendo, porque va a beneficiar, pues, a los que están y a los que vengan. Sí, porque además había sido una población muy invisible. Según la OMS, son alrededor del 10 o el 15% de la población, y eso sin contar otras discapacidades que nosotros no somos tan sensibles para reconocer. Por ejemplo, las personas que usan gafas o que tienen un bastón, también es una discapacidad, aunque leve, pero en efecto la es. O cuando a veces nos lesionamos y que también tenemos una discapacidad, aunque sea temporal, ¿no? ¿Quién no ha tenido un esguince o una rotura o hasta una fractura de pierna? ¿Sí? Y estas también son discapacidades temporales. Bien, entonces, oye, en cuanto a la salud mental, en cuanto al autismo? Sí, la ley estatal y la ley general clasifica 4 tipos: la discapacidad mental, intelectual, la física y la sensorial. Ok, entonces, de ahí, bueno, se abre todo un abanico, ¿no? Así es. Y como tú dices, a veces los hacemos invisibles, porque no son invisibles. Sí, porque también hemos venido de un concepto de la discapacidad como algo particular, o desde una mirilla médica donde se viera a la persona defectuosa, que había que arreglarla, ¿verdad? Y que había que hacer todo lo posible como para hacerla parecer normal, cuando en realidad todos somos diferentes. Claro. Y eso es lo que enfatiza la convención, que la discapacidad debe de visualizarse como una diferencia y nada más. Así es, y con toda la potencialidad que puedan tener en todas las demás áreas. Así es, porque en efecto todos aportamos y de diferente manera. Una niña, un niño, un adulto joven, un adulto mayor, todos aportamos de manera diferenciada, pero todas esas aportaciones son igualmente importantes. Claro, y cuando puedes entrar en su mundo. Yo recuerdo hace tiempo en el Trompo Mágico hice una exposición, ¿te acuerdas de? No recuerdo el nombre, pero era de puros invidentes que te hacían entrar en su mundo, ¿no? Que tú tampoco vieras y demás. Pues estamos hablando de los derechos de las personas discapacitadas con la maestra Juana Rodríguez. Vamos a ir a un corte y de volada regresamos. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estás de regreso aquí con nosotros para platicar en familia. Yo soy Pati López y estoy compartiendo micrófono con la maestra Juanita Rodríguez, investigadora y capacitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Estatales. En la Comisión Estatal, así es. De la Comisión Estatal. Hablando de un tema que nos va a abrir los ojos, pero antes de continuar con el tema, yo te quiero pedir tu apoyo. Se solicita sangre de cualquier tipo en el Hospital Bernadette para el señor Daniel Ibarra. Así es que si tienes la posibilidad, pues directamente en el hospital. Y bueno, pues
tenemos mucho que platicar, mucho que decir, pero antes te voy a invitar a la playa, ¿cómo ves? No, pues perfecto. Vámonos a la playa. No, ya te tengo tus 2 fines de semana completos, Juanita. Ya vimos que este fin de semana, este sábado por la mañana, nuestro evento de Radio Mujer del Poder de Sentirte Bien. Pero el siguiente sábado, que es del 3 al 5 de junio, Radio Mujer y Promo Charter del Sol te invitan a vivir un viaje de bienestar, aventura y energía. Ahora con el doctor Gilberto Priego en conferencia con el tema de la risoterapia. Disfruta unos días de recreación y descanso en las playas de Nuevo Vallarta. Paquetes desde 3,518 pesos por persona, 3 días y 2 noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo. Participan Hotel Royal de Cameron y Maribel Resorts. Reserva tu lugar desde 300 pesos. Para más informes, llama al 3123-2403. 3123-2403. Así es que ya ve preparando las maletas para irnos a la playa. Y seguimos nosotros aquí con este calorcito como de playa, pero aquí estamos. ¿Cómo están mis amigos de Austin, Texas, o donde quiera que nos estés escuchando? Pues háganse presentes para ver qué saben ustedes de los derechos de las personas discapacitadas. Entonces, bien, en el bloque anterior, Juanita, nos comentas de que en el 2008, ¿sí?, se ponen de acuerdo para ver qué se iba a entender por de personas discapacitadas, y en ese mismo año sobre los derechos. ¿Es a nivel mundial? Eso es a nivel internacional, en efecto, y es cuando se firma la convención. Decíamos en 2006, México la firma en 2008, ¿sí? Y es cuando entonces se empiezan a integrar o a hablar de las responsabilidades del Estado. Cuando se reconocen derechos a grupos sociales o a personas de manera directa, también genera obligaciones por parte del Estado. Entonces, en este caso en específico, hay muchas acciones afirmativas que tiene que hacer el Estado, porque como habíamos estado comentando, pues es un grupo que había estado invisible o que había estado en una situación de desventaja con el resto de la población. Por lo tanto, el Estado tiene que hacer acciones afirmativas para poder nivelar un poco estas condiciones y generar más una igualdad. Entonces, de ahí se habla del término de ajustes razonables o del diseño universal, que ya también se ha estado socializando este término, y además la inclusión. Porque muchas veces sucedía con niñas o niños que tenían discapacidad leve y que se integraban a los sistemas educativos o recreativos, pero no se incluían. Entonces es cuando se hace una diferenciación de los dos términos. Integración obviamente es que se encuentre ahí, pero la inclusión va más allá. La inclusión es hacer una estrategia hasta de modificación de actitudes, de currícula, de dinámicas de relaciones. Así es, que te hagan partícipe, ¿no? Y la inclusión entonces es como parte elemental y sustancial del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Wow, y ahorita que hablabas de inclusión, me acordaste, le mando un gran saludo a Isela Saldaña. Ella es amiga y colaboradora también de este programa, donde precisamente mucho de su labor es hacer incluyentes. Ella, a través de el arte, la danza y la música con personas de discapacidad, los va incluyendo. Y me contaba que la primera vez que se presentaron en el Teatro Degollado, no ponían que eran personas con discapacidad, porque sabían que se arriesgaban a no llenar el teatro. Así es. Las primeras 2 años después, y la gente salía maravillada. Sí, igual como el evento que mencionaste, que fue en el Trompo Mágico de Diálogos en la Oscuridad. Así se llamaba. Así es. Que también decían, bueno, vamos a ver cuánto fórum tenemos. Y se llenaba, ¿no? Sí. Porque también las personas se van haciendo más sensibles a lo que significa la discapacidad y se va combatiendo este estigma donde anteriormente se concebía la discapacidad como algún agente de temor, ¿no?, o de enfermedad, cuando no es así. Muchas veces desde el punto de vista médico se asumía que una persona, independientemente de la discapacidad que tuviera, podía agredirnos, ¿no? A veces una persona que tenía una discapacidad mental, inmediatamente pensaban que, igual esto valorado hasta con la literatura de muchos momentos, ¿no?, cuentos o novelas donde estas personas se visualizaban desde esta perspectiva, que podían agredirnos o causarnos daño, y entonces la sociedad empezó como a rechazar este tipo de discapacidad. Pero es como el temor al miedo, ¿no? Claro. O sea, el no mirar el dolor. Y además no desde es cierto. Su perspectiva, claro. A mí, ahorita que decías de este evento que no recordaba el nombre, de Diálogos en la Oscuridad,
fue fabuloso porque te hacían vivir su mundo. Ya esperemos que lo traigan y se les va a contar de todos modos, ¿no? Claro que sí. Pero era entrar en un espacio oscuro, te afinaban todos los demás sentidos, te metían simulando un mercado, era el olor, los sonidos, el aire, todo, ¿no? Después una avenida con tráfico, te llevaban a Chapala, todo esto en la oscuridad, ¿no? Y al final terminabas en una cafetería donde tú pedías el sabor de lo que querías tomar y las papitas de lo que querías, y te lo llevaban y pagabas, no podías meter nada que diera luz. Y hasta el final te dabas cuenta que tus guías que te habían acompañado en ese viaje y que además videntes. eran unos expertos porque ellos Sí. confiadamente se podían mover por todos los espacios y ellos precisamente tenían discapacidad visual. Claro, pero Sí. era mirar, sentir, vivir su mundo con un respeto, mirándolos desde la dignidad y disfrutando, porque cuántas veces utilizamos los ojos pero no el olfato o no el Así es. oído. Entonces, qué maravilla. Y bueno, veme contando, ¿cuáles son los derechos? Bueno, la convención enfatiza varios derechos que en efecto ya estaban reconocidos de manera genérica. Digamos que las partes de los derechos humanos de cómo van avanzando es que se reconozcan, es como el primer pasito. Después la generalización y después ya la especialización. Entonces en este caso ya había derechos que eran genéricos hacia toda la población. Lo específico es sobre todo el tema de la discriminación, ¿no? Porque de hecho ya se había considerado, ya teníamos una ley vigente una ley general sobre la discriminación, ¿sí? Pero que el hecho del cómo se aplica o hacia qué grupos es ya cuando se especifica en la ley de cómo se prohíbe. Porque a veces pareciera que fuera una cuestión ética, ¿no? De no discriminar, etcétera. Y de hecho ya hasta lo categoriza como un delito a la dignidad, ¿no? Eso. Además, la cuestión de las acciones afirmativas que comentábamos, ¿no? Como de los ajustes razonables, o sea, que las instituciones, aparte de que tienen que combatir los estigmas, las costumbres, todas aquellas prácticas sociales que son contrarias al reconocimiento de derechos, también tiene que hacer, por lo menos, iniciar con los ajustes razonables. Aparte, ¿Qué pues, son los ya ajustes razonables? los ajustes razonables es, al inicio, como ya tienes una obligación de modificar tus estructuras físicas y de aptitud en cuanto a las personas, y que en este momento tal vez sea muy oneroso, o sea, tal vez modificar toda la estructura de un edificio sea muy costoso, pero puedes hacer ajustes razonables. Por ejemplo, en el Teatro Degollado, ¿no? Que dices, tal vez ahorita poner una rampa está muy caro, ¿no? Pero puedo poner una rampa de madera que pueda cambiar y mover, y además la puedo mover a los espacios que yo necesito. Fantástico, ese es un ajuste razonable. O como luego nos ocurría en las escuelas, y eso era muy común y todavía al día de ayer, ¿no? De que nos decían, no, es que no podemos aceptar a un niño con una discapacidad física porque el tercer grado es en la segunda planta de la escuela. Y esa es la costumbre. Y pues no puede. Así es, un ajuste razonable es, pues modifícalo, ¿no? Que el tercer grado es en la primera planta. Entonces, a eso se refieren los ajustes razonables. Y que además ya en la ley que aparece de los derechos de los niños en 2016, ya lo pone como inmediatez, que si se niega este ajuste razonable se va a considerar en inmediatez discriminación. Y ya es un delito, me decías. Estamos hablando de los derechos de las personas discapacitadas con la maestra Juana Rodríguez, investigadora y capacitadora de la Comisión Nacional de Derechos del Comisión Estado. Estatal. Ay, como yo Estatal. insisto con el nacional. Pero bueno, vamos a ir a un corte. Comunícate con nosotros, pregunta, platica y regresamos en un momentito. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estás en Platicando en Familia. Y en mayo cambia de look. Radio Mujer, por cortesía de Gau Rie, te regalan un cambio de imagen integral que incluye, fíjate nada más, te vas a ver guapísima. Corte, tinte, peinado y maquillaje. Porque un cambio siempre viene bien. Para participar, mándanos un video, es video, por WhatsApp de 20 segundos, donde nos digas por qué escuchas Radio Mujer. Tendremos 20 ganadoras que se darán a conocer el 31 de mayo durante nuestra programación. Participa y gánate un cambio de look con Radio Mujer y Gaurrie Estilistas. Ojo, es video, no es nota de voz. Así es que grábate, es muy fácil. Tú tienes ahí tu celular, le aprietas donde está la camarita, lo dejas muchas veces ahí puchándole
y se graba el video, ¿verdad? Haces una selfie porque yo sí lo haría, nada más que no me lo puedo ganar, yo le insisto. No, Pero, no puede ser juez y parte, definitivamente. ay, no, pero bueno, hablando de juez y parte, te quiero compartir aquí lo que nos comenta una radioescucha. Nos dice, hola, buenas tardes, yo quisiera opinar con respecto a los estacionamientos especiales, de los que la mayoría de las personas no respetan. A mí me molesta. Ahí, ¿qué se puede hacer al respecto? La verdad, me molesta muchísimo. Bueno, dijo mucho, pero yo le agregué que muchísimo, porque a mí también me molesta muchísimo. O sea, yo he llegado a decirle a la gente que estaciona ahí, o sea, oye, no es lugar y... Y todavía te maltrata, ¿verdad? Ah, claro, sí. Claro, pero de repente sí soy medio... No, está bien, porque además el reconocimiento y la lucha de los derechos de todos incluye que todos seamos sensibles a las necesidades que tenemos los diferentes grupos sociales. ¿Y qué se puede hacer? ¿Se le podría tomar la foto, la placa y mandarla a algún lado? Sí, a movilidad, porque precisamente esa es una fracción. Ya oyeron, chicos y chicas, si ven a alguien que no está discapacitado y está usando, pues... Sí, y son multas carísimas. Sí. Por eso en algunos espacios como centros comerciales luego cuidan mucho esos espacios que están destinados para personas con discapacidad. Pero lo elemental de estar en un vehículo motor es precisamente el ser sensible no solo a las personas con discapacidad, a los peatones también en general, porque también se estacionan en las rampas, invaden las banquetas, entonces eso también tiene que ver para la movilidad en general de las personas con discapacidad o de las madres que llevan a su bebé en la carreola. A eso se refiere el diseño universal, que todas las personas podamos utilizarlo, porque a veces creemos que solo o exclusivamente es para ellos. Se necesita una calca, algo, ¿cómo se tramita? Uh-huh. Sí, las calcas las da la Secretaría de Salud o también se pueden solicitar en los sistemas DIF, ¿sí? El sistema que tiene que ver para la protección de las personas con discapacidad irá incrementándose. Ahorita la primera fase también es sensibilizar, es precisamente capacitar o hacer a las personas conscientes de lo que significa la discapacidad, porque como comentábamos en el corte, todavía genera un poco de temor esta cuestión de la discapacidad. Y además, también quien la vive y sus familiares también necesitan un periodo de adaptación, porque vivirla o adecuarse a ella, porque la discapacidad se puede adquirir hasta por un accidente, ¿sí? Entonces es también lo que va a cambiar tu vida a partir de tener o adquirir una discapacidad o que tu bebé, tu hijo, tu hermano la adquiera. Entonces es también vivir este proceso de adaptación. Y sensibilización. Así es. Fíjate que yo hace como 2 años me operaron de la rodilla y es cuando realmente lo vives y vaya, no pasaba nada, o sea, podía irme de cojito, ¿no? Pero dices... ¿Cómo es posible? Ibas a un supermercado y no había sillas y cosas tan sencillas. Dice, bueno, y a mí me dura esta incapacidad 1 mes. Y además por una cuestión evolutiva de forma natural. Cuando seamos adultos mayores, va implícito en un alto porcentaje genera una discapacidad. Entonces, como sociedad también debemos de ser sensibles en esta cuestión de que tal vez en este momento no vivamos una discapacidad, pero que en un futuro tal vez no muy lejano, la adquiramos. Claro. Y por eso es necesario no solo hacerlo por el otro, sino hacerlo por un bien en común. La ley de oro, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Uh-huh. Por eso todos vamos si Dios quiere, todos llegamos a viejos. Sí, ojalá. Sí. Y a eso también se refiere el concepto de accesibilidad, o sea, que podamos tener accesibilidad hasta el baño. ¿sí? Uh-huh. Que podamos ir a cualquier dependencia pública y que podamos entrar cómodamente con nuestro bastón, nuestra silla de ruedas, nuestro perro guía, que si yo quiero irme a tomar un café pueda hacerlo igual que el resto de la población. En realidad los derechos de las personas con discapacidad no es que sean como un grupo específico concreto, lo que busca es que ellos puedan vivir en igualdad con el resto de la población los derechos que tenemos todos, que si quieren ir a comprar un sándwich, que si quieren ir al cine, que si quieren ir a la escuela, que si quieren tener hijas o hijos, que si quieren cocinar, o sea, que en realidad lo puedan hacer en las condiciones de igualdad que lo hacemos el resto de la población. Claro. Y desde ahí también parte mucho la actitud del resto de la población, del cómo les tratamos, cómo les llamamos, porque también eso tiene mucho que ver. El hecho, y eso me lo han comentado personas con discapacidad de manera directa, me dice, yo tengo una discapacidad física, estoy en una silla de ruedas, pero me tratan como si tuviera una discapacidad intelectual. Me hablan
o gritándome porque piensan que no escucho, o repitiéndome y repitiéndome las cosas como si yo no entendiera. Y solo tengo una discapacidad física. Ahora imagínate una persona con una discapacidad intelectual que necesita acercamiento o que tiene dificultades para aprender que el resto de la población, o que dicen unas cosas por ostras. Sí. Entonces, las personas empiezan a tratarlo como, ay, pobrecito. O te hablan como chiquito, ¿no? Así es. Y viene ese sentido de lástima, cuando en realidad no necesitan lástima, necesitan reconocimiento. Valoración, Así claro, es. dignidad. Así es. Porque todas las personas necesitamos, y digo, es algo consustancial, ¿verdad? Que nos Claro. traten bien. Y además como, de veras que a veces somos tan sonsos, en el sentido de que los vemos con penita, ¿no? Con pena, ya hay pobrecito, cuando dejamos de mirar la grandeza que a pesar de su condición están al parejo que tú, trabajando o luchando, viviendo, enamorados, como quiera. Ahí dices, wow, o sea, hay que ver la fortaleza. Sí, les digo, pueden ver los científicos en la actualidad, bueno, hay quien ya vio la película de La teoría del todo, donde precisamente él tiene una discapacidad múltiple, ¿no? ¿Quién no ha escuchado a Beethoven y tenía una discapacidad, ¿no? O sea, realmente muchas personas que han tenido discapacidad aportan a la sociedad, y mucho más que el resto de la población, que en realidad no pasamos a la historia tanto como ellos, ¿no? Claro, claro. Me estoy tratando de acordar de una conferencia que hay en este canal de internet de TED, de una señora que sale en sillas y bueno, nos pone un alto a todos, ¿no? O sea, dice, ¿quién está incapacitado? ¿Yo o tú? Y es un discurso muy, muy interesante. Me voy a acordar y mañana les... Sí, porque el problema de la discapacidad es precisamente que nosotros los veamos desde esa postura, como una persona que no es suficiente, cuando en realidad si nos ponemos en la posición de que todos aportamos de manera diferenciada y nos ayudamos mutuamente, es lo que enfatiza la convención, ¿no? Que en realidad la discapacidad aparece cuando hay barreras sociales o físicas, y que precisamente estas barreras pues los impiden comunicarse, desplazarse, aprender, y en consonancia de igualdad con la población, ¿no? Por ello, el modelo que adopta la Convención es genial porque es un modelo social. Ahí es donde habla que en realidad la discapacidad aparece, por decirlo así, cuando hay barreras sociales. Por ejemplo, si una persona con discapacidad física se le provee de rampas, de espacios suficientes para que pueda accesar con su silla de ruedas hasta cualquier espacio, entonces vive en igualdad para desplazarse igual que el resto de la población. Me encanta lo que acabas de decir. O sea, porque finalmente quien los hacemos discapacitados somos nosotros, ¿no? Así es. Y no tener la estructura para que ellos puedan hacer su vida. Así es. Y por eso también comentan, no solo son las barreras físicas, sino también de aptitud. O sea, del cómo entonces nosotros nos dirigimos a ello. Porque el modelo también que combate es el modelo paternalista de yo voy a hacer todo por ti. Claro. ¿No? De tú no ese puedes, no ayuda. De tú no puedes, pobrecito, deja yo te ayudo, yo hago todo por ti. Ay, bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Estamos hablando de los derechos de las personas discapacitadas con la maestra Juanita Rodríguez. Vamos a ir, ya se nos está acabando el programa. Si tienes a alguien a quien felicitar, pues mándanos el nombre y quién lo felicita para que podamos agasajarlo, ¿sí? Vamos a un corte y regresamos. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso aquí apapachando, agasajando a los cumpleañeros del día de hoy. Todo Radio Mujer, todo el equipo de Platicando en Familia, de Promomedios Radio, te queremos mandar un fuerte abrazo, una gran felicitación, porque hoy cumples años. Sí, María Trinidad, te mandamos muchas bendiciones de parte de CEPREI. Fernando Cervantes Flores, igualmente, pásala hermosamente bien. Ezequiel Lupercio Parra, también, diviértete, que no se pierda el motivo que es tu cumpleaños. Avísale a quien tengas a un lado, dile, hoy es mi cumpleaños, así es que dame un abrazo, ¿no? Hay que dejarse apapachar, hay que presumirlo, oye, estamos presumiendo la vida, ¿qué más? Además se ha demostrado que los abrazos nos levantan el ánimo y el sistema inmunológico. Estoy de acuerdo contigo. Entonces déjate apapachar si el día de hoy festejas algo. Y nos queda este bloque. ¿Qué tal? Ya se va de volada. Yo, antes de que continuemos y empecemos a finalizar el tema,
yo te quiero invitar. Tengo taller de constelaciones mañana a las 6:30 de la tarde. Ya sabes que tu asistencia es gratuita. Si quieres acompañarme mañana a las 6:30, pues bienvenida, bienvenido. Los teléfonos son 3629-8780. Pues vamos terminando. Sí. Hay mucha tela donde cortar, ¿verdad? Claro que sí, pero también enfatizar una cosa, que cuando se habla de derechos, la parte que complementa este reconocimiento de libertades es que también podamos poner una queja, poder denunciar cuando son actos contrarios a estos derechos. Y para eso también está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque en materia de discapacidad dicen, ¿pero cómo voy a acercarme? Bueno, no es necesario que la persona con discapacidad se acerque. Ante la Comisión, cualquier persona que tenga conocimiento de una violación a derechos humanos puede poner la queja. Entonces puede ser su mamá, su amigo, su papá, su abuelito, su vecina, su cuñado, su hermano, su amigo, qué sé yo, cualquier persona que tenga conocimiento. Porque luego, híjole, la verdad es que sí se da y se da más frecuente de lo que pensamos, que a las familias les da vergüenza, tienen en cautiverio a la persona con discapacidad, los encierran, los maltratan, y entonces cualquiera puede denunciar. Es un vecino que ve que... Sí, bueno, digamos que cuando se trata entre particulares, partiendo del concepto que cuando se violentan los derechos tiene que intervenir un agente de Estado, un servidor público. Cuando es entre particulares ya puede considerarse un delito o una infracción. En materia de discapacidad, claro que también tiene injerencia el DIF, puede ser también la Procuraduría Social. Si son niñas y niños, existe actualmente, y esto lo digo con mucho orgullo porque a mí me pareció genial cuando apareció, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Este ya es un sistema que arranca este año y que además de manera integral aparece en Ciudad Niñez. Ciudad Niñez está en Américas 599 y ahí todas, hasta las ausencias escolares de que dejan de llevar a los niños a la escuela por incapacidad, porque no quieren las madres o las personas que pueden, así es, se puede poner en conocimiento directamente ante la Procuraduría. Y cuando se involucra un servidor público, una autoridad, un agente de Estado, entonces es ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal recibe quejas de muchas maneras, porque a veces dicen, no, ¿cómo irme hasta allá, no? Entonces no es necesario tal vez hacerlo de manera presencial. Claro que lo pueden hacer ante las oficinas directamente de la Comisión, que está abierta las 24 horas del día, todos los días del año, en Pedro Moreno 1616. Pero también lo pueden hacer por vía telefónica. ¿Tienes algún número? 3669-1100 o una alada que es el 01800-201-8991, o lo pueden hacer por internet. Ahorita, ¿eso es para poder denunciar? Poner una queja sobre una presunta violación a derechos humanos. Queja. Queja, así es. O sea, se maneja como queja. Así es. También se puede hacer en la página de internet, en nuestra página www.cedhj.org.mx. Ahí hay una pestañita de queja donde se abre un formato bastante sencillo. O también tenemos una app gratuita para sistemas Android o Apple que también se puede descargar y desde ahí directamente se puede iniciar. Se llama Comisión Estatal de Derechos Humanos y entonces la podemos descargar para desde ahí iniciar nuestro procedimiento de queja. Entonces, hay muchas maneras, la cuestión es animarnos, porque luego a veces es la parte que está un poco ausente por la población. ¿Y es anónimo? No, ante la comisión no es anónimo, decíamos, pero cualquier persona que tenga conocimiento lo puede hacer. Obviamente los datos son con estricta confidencialidad. Eso es importante, ¿no? Porque luego como es el temor de no meter una queja porque no vaya a ser que vaya a haber ay, se me fue represalias. Eso. Sí. Entonces hay confidencialidad. Pero también hay que entender una cosa, cuando tenemos derechos también hay que defenderlos. Y si así no sucede al resto de la población, muchísimo más cuando se tratan de grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, obviamente, para poder buscar este reconocimiento y que sea verdadero, que sea sustantivo, hay que entonces aprender también a luchar por los derechos que tenemos ya reconocidos. Claro, si no, ¿cómo le hacemos, no? Así es. Entonces, para ir concluyendo, uno, lo que nos dijiste, ¿no? O sea, el ver la parte de la inclusión. Así tienen derecho de ser incluidos en trabajos también. Claro, en el trabajo, a no ser discriminados estrictamente por la discapacidad, ¿no? A la atención médica que va desde el diagnóstico, a la medicina, la rehabilitación, la habilitación, y para eso también está la unidad de valoración.
Eso es muy importante porque cuando aparece una discapacidad es importante saber cuál y de qué grado. Para eso entonces está la unidad de valoración que pertenece a la Secretaría de Salud y ahí se emite un certificado donde viene el tipo de discapacidad, el grado o la temporalidad de esta y los servicios que vienen acompañados para poder habilitar o para poder estar en una sintonía de igualdad con el resto de la población en cuanto al reconocimiento de sus derechos. Entonces esto es genial porque también es una guía tanto para las personas o los familiares de las personas con discapacidad, así como para los servidores públicos que van a brindar el servicio. Entonces, importante, la certificación, acercarse a la unidad de valoración, todo esto es gratuito, sí, acercarse a la unidad de valoración para que le emitan la certificación, porque muchas veces en las escuelas dicen, no, pues es que tiene algún síndrome. ¿Y quién lo diagnosticó? No, pues su maestra. Esto es inválido. Las personas que están capacitadas para esto son de la Secretaría de Salud y es la unidad de valoración. Ahí pueden presentarse. Así es. Para que precisamente les den este certificado donde ya viene qué tipo de discapacidad tiene, el grado que tiene y los servicios que tienen que venir acompañados para que esta discapacidad no sea un obstáculo en el ejercicio de sus derechos. Entonces, de esa forma también, o sea, hay que irle poniendo orden. Así ¿no? es. O sea, porque si queremos tener los beneficios, ¿no?, de los derechos que se nos dan, pues hay que pasar por ciertos lineamientos, ¿no? Y además romper el estigma de que las instituciones de Estado no sirven para nada, ¿no? Como coloquialmente escucho de manera constante. En realidad es al contrario. Creo que ahorita todo el aparato de Estado está buscando por conseguir o que nuevamente le den esa confianza, porque finalmente el Estado es el obligado. Y entonces nosotros como personas tenemos que acercarnos a las instituciones públicas. Estas instituciones son las que están ahí para velar por nuestra protección y garantía. Entonces pero hay que acudir a ellas. acercarse. Así es, hay Tú que acudir dijiste a en el ellas. bloque pasado algo muy interesante, que luego nos pasamos un poquito de ser paternales o de querer que nos lo den todo. Así es. Pues no es así, o sea, No. hay que hacer la luchita, ¿no? Así es, en cualquier tipo de derecho siempre viene una colaboración implícita, hasta la cuestión de la alimentación. Si yo no me alimento debidamente, aunque tenga el alimento ahí, no me va a servir de nada, ¿no? Claro. Por eso la cuestión ahorita está del combate a la diabetes, al sobrepeso, etcétera. Entonces, también tenemos que aprender que el ejercicio de los derechos va implícita a una obligación. O sea, que tener derechos no es hacer lo que yo quiera, jamás, sino que al contrario. Que estén acotados. Así es, estos derechos tienen límites y yo no puedo ejercerlos de manera caprichosa o a mi voluntad o porque tengo prisa o porque pienso que soy el único en el mundo por encima de los derechos de las otras personas. Al contrario, mis derechos tengo que ejercerlos con responsabilidad y estos tienen límites porque todas las personas tenemos derechos y en una sociedad tan numerosa como la nuestra debemos de aprender a ejercerlos con responsabilidad. Eso me gusta. ¿Dónde te pueden contactar? En el Instituto de Investigación y Capacitación. Nosotros somos un organismo que pertenece a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nuestra dirección es Reforma 1544, esquina con Alfredo Replacencia. Nuestro teléfono es el 3615-3892. Y ahí también se pueden solicitar cursos o capacitaciones, conferencias del tema que requieran en materia de derechos humanos. Así es. ¿Y son gratuitos? Sí, todos nuestros servicios son gratuitos y nosotros vamos a cualquier lugar donde nos citen. ¿Sí? Trabajamos también directamente con niños, con adultos, con madres, padres de familia, con profesionistas, servidores públicos, con toda la población que esté interesada. Ay, pues me repites nuevamente tu teléfono ya para Claro que sí. cerrar el programa, que ya se nos acabó el tiempo. 3615-3892. Juanita, muchísimas gracias por estar nada. aquí. Fue maravilloso platicar esta tarde contigo. Muchas gracias, equipo. Telma Coronado, Arturo Cervantes, Alex Lugo. Y gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Te mando un fuerte abrazo y mañana te espero aquí al punto de las 4.